Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ya viernes al fin, ¿verdad? Ok, pues vamos a continuar con vamos a darle fin ya al tema 3, ¿no? Tenemos que acabar hoy el tema 3 y empezar un poco del 4. Entonces vamos a apurarnos, ¿no? Eh, Estamos revisando la clase de ayer, ya un poco de los conceptos de los índices B-tree, ¿no? Es decir, de los árboles balanceados. Entonces vamos a continuar platicando de ellos, ¿no? Bueno, déjenme abrir aquí, vamos a hacer aquí un pequeño diagrama, para ilustrar el concepto de este tipo de árboles, ¿no? Entonces, voy a dibujar aquí un nodo. Entonces, de la clase pasada habíamos comentado, ¿se acuerdan que decíamos que un árbol de este tipo tiene la característica de ser un árbol cuyos nodos están aproximadamente balanceados? El concepto de balanceado se refiere a que todos estos nodos están, eh, tienen aproximadamente el mismo número de elementos, ¿no? Entonces se trata de, están más o menos iguales, ¿no? En cuanto al número de nodos. Entonces, esa es básicamente de entrada una de las características, ¿no? Entonces, ok. Ahora, hay varias características que mencionar aquí. Otra de las características del árbol es que, les digo yo que casi pasa algo parecido a lo que nos pasa a los seres humanos después de los 30, ¿no? ¿Qué creen que suceda? Ahorita, por ejemplo, ustedes, pues, es lo que sucede a veces que, este, les hago yo la analogía, ¿no? Antes de esa edad, tal vez, normalmente comen y no pasa nada, ¿no? Tienen la misma, no tienen problemas de sobrepeso y cosas así, ¿no? Pero ya después, ¿qué sucede? Pues empezamos como acá a crecer hacia los lados, ¿no? Entonces, algo parecido sucede con este tipo de árboles, ¿no? Tratan de crecer hacia los lados y evitan a medida de lo posible crecer, hacia abajo, ¿no? Como vamos a ver ahorita un poquito más adelante, eh, entre más profundidad tenga el índice, eso va a implicar un mayor número de lecturas a disco. Entonces, como todo en base a datos recordaremos que hemos platicado, se trata de evitar que entre menos lecturas hagamos a disco, mejor. Entonces, el llenado de este árbol, ¿no? Empieza a ocupar un mayor número de nodos, ¿no? Y antes de que alcance su máxima capacidad, bueno, el árbol tiende a hacerse más ancho, ¿no? Empieza a crecer hacia los lados. Y solamente cuando ya no tenga capacidad, entonces empieza a avanzar hacia abajo, ¿no? Entonces, miren, para ilustrar este concepto, vamos a suponer que queremos indexar esta pequeña tabla. Vamos a suponer que queremos indexar a la columna nombre, ¿no? Entonces, aquí en esta pequeña tabla tenemos una lista de nombres, ¿no? Y con su respectivo row IDs, ¿ok? Entonces, por simplicidad, ahorita vamos a suponer esta lista de row IDs, ¿no? Y estos nombres que queremos, y esta columna nombre, ¿no? Que queremos indexar. Entonces, como primer paso, ¿no? El primer paso que se realiza para construir el índice, ¿no? Vamos a asumir que la tabla ya tiene estos datos. Entonces, el primer paso, lo que se hace es hacer un ordenamiento, ¿ok? Se hace un ordenamiento inicial de los valores de la columna a indexar. Si hiciéramos el ordenamiento, bueno, nos quedaría esta lista, ¿no? Entonces, dejen ver si puedo hacer una copia de esta lista. Yo creo que sí, a lo mejor puedo poder hacer una copia. Y
paso para acá, para este diagrama, la lista, ¿no? Entonces déjenme ver si puedo hacer esa copia. Sí, aquí está. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que ya tenemos aquí nuestras etiquetas, ¿no? En términos del índice, a cada uno de estos, de los valores de la columna, se les llama etiquetas. ¿Ok? Entonces, otra característica que tenemos que mencionar aquí es que cada una de los, en cada nodo vamos a tener etiquetas. ¿Ok? Entonces, esas etiquetas se van a formar de dos elementos. Ahorita vemos de qué se trata, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el árbol vamos a tener todas estas etiquetas. Cuando lleguemos a las hojas del árbol, ¿no? Es decir, al último nivel del árbol, también vamos a tener etiquetas, pero aquí el contenido de la etiqueta cambia, ¿no? Ahora, ¿qué contiene una etiqueta? Bueno, una etiqueta básicamente va a estar formada por en sí la propia etiqueta, ¿no? O el elemento de cada nodo y un puntero. ¿Ok? Si quieren, para no confundirnos, podemos llamar a cada uno de los elementos del nodo como tal, ¿no? Es decir, cada elemento va a estar formado por una etiqueta y un puntero. Pues más bien aquí sería un elemento, ¿no? En lugar de una etiqueta. Cada elemento de un nodo va a estar formado por estos dos valores. Ahorita que terminemos el árbol, regresamos a este punto, ¿no? De ver de qué se trata este puntero. Y los elementos que están en las hojas del árbol, vamos a llamarle un elemento hoja, ¿ok? También van a tener la etiqueta. Y aquí también voy a dejar ahorita esto en incógnito para que quisiera que al final del ejercicio me ayudaran ustedes a determinar quién es el otro elemento. Entonces estos elementos van en las hojas, ¿ok? Entonces básicamente tenemos dos tipos de elementos, ¿no? Elementos que van desde el nodo raíz, ¿ok? Hasta los nodos intermedios y elementos que van en las hojas del árbol, ¿ok? Bueno, esa es una característica más de este árbol. Ahora, otra más es que cada nodo tiene una capacidad finita, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? No podemos guardar, digamos, un número infinito de elementos en cada nodo, ¿no? Entonces, eso va a significar que dado un cierto nodo, ¿no? Vamos a poder guardar cierto número de elementos, ¿ok? ¿Cuántos? Pues va a depender de la capacidad de este nodo, ¿no? Típicamente la capacidad de este nodo se va a mapear o va a corresponder con un bloque de datos, ¿ok? ¿Se acuerdan que hemos platicado ya de lo que es un bloque de datos anteriormente? ¿Quién me recuerda que era un bloque de datos? Hola, hola. ¿Nadie? Era la unidad mínima para almacenar en disco, ¿no? La unidad mínima de almacenamiento, muy bien. Acuérdense, recordando, aquí tenemos una tabla, ¿no? Tenemos aquí una tabla y físicamente el contenido de una tabla se almacena en bloques, ¿no? Que decíamos en clases pasadas, por ejemplo, podríamos tener bloques de datos de 4K, de 8K, etcétera, ¿ok? Entonces, al igual un índice también, el contenido de un índice se guarda en bloques, ¿ok? Aquí nosotros podemos tener entonces un índice y este índice también está formado por bloques, ¿ok? Entonces, en cada bloque vamos a guardar el contenido de un nodo del árbol, ¿ok? Entonces, ahorita para simplificar la explicación, vamos a suponer, ¿no? Que en cada nodo caben 4 elementos como máximo, ¿ok? Esto en la práctica, pues obviamente no es cierto, ¿no? Caben muchos más, ¿no? En 8K pueden entrar muchas más etiquetas, pero ahorita para hacerlo esto más sencillo, vamos a suponer que la capacidad del nodo es de 4 elementos, ¿ok? Entonces, esa es otra característica, ¿no? No perder en cuenta de vista eso. ¿Por qué creen que se haga esta relación de bloque de datos contra el nodo, contra la capacidad del nodo? Bueno, la idea es que
con una sola lectura a disco. ¿Están de acuerdo? Que al tener una asociación, una relación de 1 a 1 con el bloque de datos, esto significaría que si hago una operación de lectura a disco, puedo obtener todo el contenido del nodo, ¿no? De un jalón, ¿no? Hago una lectura a disco y puedo construir el contenido de un nodo. Entonces, básicamente por eso es ese mapeo, ¿no? Ok, entonces vamos a ir construyendo el árbol y vamos explicando, ¿no? Al mismo tiempo qué ocurre, cómo se construye el índice, ¿no? Entonces voy a regresar aquí al diagrama. Entonces, vean, el algoritmo para construir el índice procede de la siguiente manera. Ya que tenemos la lista ordenada de etiquetas, ¿no? De todos los valores que vamos a guardar, entonces empezamos por el primer nodo, ¿no? Se empieza por el primer nodo, que en la primera iteración solamente tendríamos este nodo, que sería el nodo raíz, y comienzan a insertarse las etiquetas, ¿no? Los elementos más bien en el primer nodo. Entonces, fíjense, ahorita voy a empezar a agregar lo que sería el primer valor, el segundo valor, ¿no? El tercer valor y el cuarto valor. ¿Ok? Vuelvo a repetir, asumimos ahorita que la capacidad del nodo, ¿no? Es de 4 elementos. ¿Ok? Es de 4 elementos. ¿Qué va a pasar cuando llegue al último elemento? Bueno, el nodo ya no va a poder aceptar una nueva etiqueta más. Es decir, aquí tendríamos que insertar a quién, al siguiente elemento, que sería Irma. ¿Están de acuerdo? Irma ya no va a poder entrar en el nodo porque ya no cabe, ¿no? Ya hemos alcanzado creo que ya me equivoqué, ahora era Ara, Billy, Eva y Gil. Aquí era Gil más bien, ¿no? Ustedes avísenme si me equivoco. Aquí escribí mal. Ok. Entonces más bien el elemento que ya no cabe sería Hugo, ¿no? Hugo ya no cabe porque ya alcanzamos la capacidad. Entonces miren qué ocurre. Cuando ya esto sucede, voy a eliminar estos nodos, si no, no se va a entender. Entonces en la primera iteración tenemos esto. ¿Ok? El nodo ya se llenó, esta etiqueta ya no cabe, ¿no? Este elemento ya no cabe. Por lo tanto, el algoritmo lo que hace con este tipo de árboles es generar dos nuevos nodos, ¿no? Y se trata de hacer una división lo más equitativa posible. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, eh, el nodo, ¿no? Se divide aproximadamente a la mitad, ¿no? Más o menos de esta manera. Entonces, si dividimos este nodo a la mitad, quedaría una cosa así, más o menos, ¿no? Y aprovechando que tenemos aquí un número impar, por ejemplo, tenemos 4 elementos más uno que va a entrar, eso significa que si dividimos el nodo más o menos a la mitad, ¿no? Podríamos poner la línea más o menos aquí. Lo que hace este algoritmo en este caso es dejar, digamos, del lado izquierdo en el nuevo nodo a los dos primeros elementos, ¿no? Y del lado derecho a los otros dos. Vean que en el centro quedaría, digamos, Eva, ¿no? Si dividimos exactamente en dos, considerando este nuevo elemento, ¿no? Entonces, eso significa que en los dos nuevos nodos, ¿no? Quedaría, digamos, del lado izquierdo Ara y Bill, y del lado derecho Hugo y Gil. ¿Qué pasa con Eva? Bueno, se suele repetir, ¿no? O dejar al elemento que queda en el centro del lado izquierdo. Es decir, tendríamos un nodo como esto. En la siguiente iteración, vamos a poner que esta fue la iteración número 1. Ok, voy a poner aquí un texto para indicar que esta fue la iteración número 1. Ok, y 1 le voy a poner. Entonces, en la primera iteración quedamos así. En la segunda iteración voy a repetir esto, ¿no? Abajo. Entonces, en la segunda iteración vamos a tener esto. Dos nuevos nodos, ¿ok? Y obviamente al tener
par de nodos, necesito un nodo raíz. ¿Ok? Entonces, ¿ok? ¿Cómo me quedaría en la segunda iteración? Como les comentaba, del lado izquierdo van a quedar los 3 primeros elementos. Oh. ¿Ok? Y del lado derecho quedaría Hill. ¿Ok? Y aprovechando que ya tenemos espacio, entonces ya podemos incorporar a quién, a Hugo, y de una vez metemos a quién, a Irma y a Iván. ¿Ok? Y volvemos a caer en la misma situación, ¿no? El siguiente elemento que sería quién, Juan, ¿verdad? Ya no cabe. ¿Ok? Juan ya no cabe y entonces caemos en la misma situación. Ahora, en el nodo raíz, en este algoritmo lo que ocurre es que el último elemento que está del lado izquierdo es el elemento que va a subir, es decir, el elemento que queda en el centro, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, en este algoritmo lo que se procura es tratar de cuando un nodo ya no alcanza o ya ha llegado a su máxima capacidad, se trata, lo que ocurre es que se trata de hacer una división, ¿no? Crear un nuevo nodo, ¿ok? Para poder repartir los elementos, ¿no? En un nodo izquierdo y en un nodo derecho. Entonces, de aquí es donde viene el nombre de balanceado, ¿no? Se procura que quede, que los nodos hijo queden aproximadamente con el mismo número de elementos, ¿ok? No hay una regla como tal de exactamente quién tiene que subir, pero digamos ahorita para efectos de este ejercicio, aprovechando que tenemos 4 elementos, ¿no? Como capacidad máxima y un elemento que va a entrar, entonces se pone una línea en donde en el centro justamente, ¿ok? Y el elemento que queda en el centro es el elemento que sube, ¿no? Al nodo raíz. Y abajo, más adelante un poquito les voy a explicar por qué nos conviene que el elemento que sube, ¿no? En el nodo raíz, el elemento que sube se repite en el nodo izquierdo. Entonces, aplicando estas reglas, nos quedaría en una segunda iteración un árbol como este. ¿Vale? Hasta aquí se va entendiendo el algoritmo. ¿Preguntas de esto? ¿Dudas? Vamos a ir construyéndolo. Y ahorita que terminemos, bueno, igual se van familiarizando un poquito más con el algoritmo. ¿Ok? Bueno, entonces cualquier duda avísenme, ¿no? Si tienen dudas, comenten. Entonces, Profe, adelante. sube el nombre de Eva, pero no se borra del nodo hijo. No se borra, es decir, hay una redundancia aquí. ¿Ok? Ah, ok. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué es esta redundancia. ¿Ok? Entonces, miren, si aplicamos la misma idea, ahora qué va a pasar, este nodo ya se llenó, ya no podemos incorporar a Juan, entonces vamos a aplicar exactamente el mismo algoritmo, ¿no? Vamos a crear 2 nuevos nodos, ¿no? Entonces, este sería nuestra segunda iteración. Entonces voy a repetir aquí todo esto para ilustrarles la tercera iteración. Entonces, miren, en la tercera iteración vamos a tener ahora que este nodo, ¿no? Se va a dividir en 2. Entonces voy a tener un nodo izquierdo y un nodo derecho. Ahora, de acuerdo a lo que platicamos, ¿quién me dice, no? ¿Qué elementos quedarían en el nodo izquierdo? Quedaría solo Gil, Hugo e Irma. Ok, entonces quedaría Gil, Hugo e Irma, muy bien. Entonces, y del lado derecho quedaría ¿quién? Solo Iván Quedaría Iván, y ¿verdad? Juan. Y aprovechando que ya hay espacio, ya podemos incorporar a quién? A Juan y a qué otros 2 elementos de la lista, si ustedes me ayudan con la lista. Sería a A Julio y a Julio y Lalo. Lalo. Julio y Lalo, ¿verdad? Julio y Lalo. ¿Y quién otra vez queda fuera de la lista? Ahora va a quedar quién ya no cabe, quién es el siguiente. Me parece que es Lili, ¿no?
Ustedes ahí confirmen. Sí, es Lili. ¿Ok? Entonces, ahora, lo que va a ocurrir, entonces, para evitar que el árbol crezca de profundidad, ¿no? Decíamos, este nodo se va a dividir en dos, entonces, digamos, este nodo se quita, ¿no? Y ahora el árbol lo que va a pasar es que empieza a crecer así, ¿ok? De esta manera, ¿ok? Una cosa así, ¿vale? Ahora, ¿qué elemento quedó en el centro? Decíamos. ¿Se acuerdan quién fue el elemento que quedó en el centro? Fue Irma, ¿no? ¿Se acuerdan? Irma, sí. Entonces, Irma es el elemento que se incorpora en el nodo raíz para tener esa misma redundancia. ¿Ok? Entonces, en nuestra segunda iteración, el árbol nos quedaría de esta manera. ¿Ok? Vamos a hacer una nueva iteración para que se vaya aclarando, ¿no? Entonces, en la siguiente iteración, ahora, ¿qué va a pasar? Lili ya no cabe, ¿ok? Entonces, este nodo se tiene que dividir en dos, significa que vamos a incorporar a un siguiente nodo, ¿no? De este lado. Ok. Incorporamos al siguiente nodo. Ahora, ¿quién es el elemento que va a subir? Julio. Ok. Julio va a quedar en el centro, ¿no? Que tenemos estos 5 elementos, ¿no? Julio es el que va a quedar en el centro, entonces de una vez lo voy a agregar acá. Julio va a subir al nodo raíz, ¿no? Y aquí ya quitaría a quién. A Lalo. A Lalo, ¿verdad? Porque al dividir, al generar dos nuevos nodos, un nuevo nodo, perdón, Lalo lo incorporamos de este nodo, ¿no? Y también ya incorporaríamos a quién? A Lili. A Lili. Y ya hay espacio para otros dos, ¿no? Que sería quién. Ustedes ahí díganme en su PDF si lo tienen a la mano. ¿Quiénes son los Mara, otros dos sí. elementos? Luz y Mara. Luz y Mara. ¿Ok? Y el que ya no ocupó otra vez. ¿Quién sigue de Mara? Mila. De Mara sigue Mila, ¿no? Ok, muy bien. Mila ya no ocupo. Entonces, volvemos a caer en la misma situación y se van dando cuenta cómo el árbol va creciendo, pero hacia los lados, ¿no? En lugar de ir hacia abajo. Seguimos con el algoritmo y ahora, ¿qué va a suceder? Este nodo, ¿no? ¿Quién es el elemento que tendría que incorporarse al nodo raíz ahora? Sería Luz. Sería luz, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a incorporar aquí un nuevo elemento, ¿no? Que sería luz. ¿Ok? Este nodo se va a dividir, entonces necesito agregar uno nuevo. ¿Ok? ¿A quién elimino de este nodo? A María. Digo A a Mara. Mara, Sí. ¿verdad? Lo incorporamos aquí y aprovechando que tenemos espacio, incorporamos a Mila y metemos a otros dos elementos, ¿no? Que sería quién? Omar y y Yuri. Y Yori, muy bien. Y por ahí alguien que ya todavía, ahora quién fue el que se queda fuera. Zuli. Ese. profe, creo que en lugar de Yuri es Sara. Ah, ok, muy bien. Sí, son Omar y Sara. Omar y Sara, ok. Entonces, quien ya no ocupó fue Yuri, Yuri. ¿verdad? Ok, se queda fuera. ¿Vale? Entonces, completamos aquí el árbol. Ok. Y ya nos quedaría, en esta iteración, nos queda de esta manera. ¿Vale? Entonces, más o menos así va nuestro árbol. ¿Hasta aquí alguna pregunta de cómo va el algoritmo? Ya somos, le captaron, ¿no? Entonces, seguimos iterando y ahora va a pasar algo curioso aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar en la siguiente iteración? En la siguiente iteración, vean, este nodo nuevamente lo vamos a tener que dividir, ¿no? Ahora, ¿qué elemento es el que tendría que subir? Sería Omar. Ok, tenemos que incorporar aquí a Omar, pero ¿qué observan en el nodo raíz?
que también ya se Ya está ahí. llenaría. Ya no Sí, cabe, ¿verdad? Ya no cabe. Entonces, aquí tenemos que incorporar a Omar, pero el problema es que ya no cabe. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Se aplica exactamente el mismo algoritmo, ¿no? Este nodo, el nodo raíz, como ya no tiene forma de crecer hacia los lados, ¿no? La única forma para incorporar un nuevo elemento sería que ahora este nodo, a su vez, ¿qué le va a pasar? Tendría que dividirse en dos, y al dividirse en dos tendríamos que tener un nuevo nivel, ¿no? Entonces aquí ya no le va a quedar de otra al árbol más que ahora sí crecer hacia arriba. Entonces vean cómo en todas estas iteraciones, ¿no? El árbol creció hacia los lados, pero cuando alcanzan sus capacidades máximas, entonces si el nodo raíz ya no puede incorporar más elementos, no le va a quedar a otra al árbol más que crecer hacia abajo. Ahora sí va a aumentar su profundidad. Entonces voy a repetir aquí todo el árbol para hacer este proceso. Entonces miren, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener que crear, como les comentaba, un nuevo nodo. En este caso va a ser al nodo derecho. Entonces voy a repetir este nodo. ¿Ok? Entonces de este lado incorporaríamos a quién. ¿Quién quedaría en el nodo izquierdo? Quedaría, de hecho, antes de eso, voy a poner al nodo raíz, que sería el nuevo nodo, ¿no? ¿Quién quedaría en el nodo raíz? Julio, ¿no? Julio. Julio, ¿están de acuerdo? Va a quedar Julio, muy bien. Ok. Julio va a quedar en el nodo raíz. Ok. Por lo tanto, del lado izquierdo, quitaríamos a quién. Quitamos a Luz. Luz. ¿Están de acuerdo? Y del lado derecho me quedaría ahora sí Luz. Y ya puedo incorporar a quién. A Omar. ¿Están de acuerdo? Ahora, tengo ya el nodo raíz, entonces los conectores me quedarían así, ¿no? Pero ahora vean que tengo que hacer un ajuste acá abajo con los conectores, ¿no? Observen, no sé si se han dado cuenta que la redundancia que platicábamos al inicio, ¿no? Tiene una razón de ser. Esta redundancia me sirve para poder establecer el puntero que ahorita me falta por comentar aquí. Entonces, nótese que, por ejemplo, el último elemento de cada nodo está asociado a un puntero. Bueno, de hecho son todos, pero ahorita vamos a ver ese puntero. Y me lleva hacia el siguiente elemento. Vean, por ejemplo, que aquí Julio, el último elemento del nodo hijo corresponde con el último valor del nodo padre. Por ejemplo, Eva, su valor corresponde al último elemento del nodo hijo. Irma corresponde con su valor en el último elemento del nodo hijo. ¿Ok? Julio, en este caso, también se repite acá abajo. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los elementos que se pasaron del otro nodo? Entonces, aquí tendría que modificar este puntero, si se fijan. En realidad, este puntero ya no debería de estar con el nodo izquierdo, sino debería de cambiarlo a el nodo derecho. Entonces, este puntero tendría que cambiarlo de este lado y lo mismo con el puntero de Luz. ¿Se fijan? Luz, su puntero me lleva al nodo hijo en el último elemento y Omar ocurre lo mismo. ¿Ok? Ahora, ya que hicimos esa división, ya puedo también a su vez dividir este nodo, ¿no? Ya incorporamos Omar acá arriba, entonces ya este nodo ya lo puedo dividir. ¿Ok? Para poder incorporar a Yuri. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí quitaríamos a Sara, ¿están de acuerdo? Y entonces ya podemos incorporar aquí de este lado a Sara. Y por último incorporamos a los dos elementos restantes que sería Yuri. Y ya podemos incorporar a quién. ¿Quién era el último? Zully. Ok, así, ¿verdad? O así, no sé. Ok. Entonces,
ya nuestro árbol final me quedaría de esta manera. ¿Ok? Me falta un conector aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces nuestro árbol ya se vería así. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el algoritmo que se utiliza para construir un árbol Bit-tree. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Se entendió más o menos el algoritmo? Sí, profe, ¿por qué son 4 nada más? ¿Por qué 4 4? Bueno, ahorita fue, como les comentaba hace un momento, para cuestiones de simplicidad, definimos aquí, ¿se acuerdan que aquí en el otro dibujito que les hice, definimos que la capacidad máxima del nodo era 4? ¿Ok? Esto es ahorita por simplicidad, pero en la capacidad ya en la realidad va a depender del número de elementos que quepan en el bloque. ¿Ok? Del número de elementos que tenga el nodo va a depender de la capacidad del bloque de datos, ¿no? En la realidad obviamente pueden caber muchos más elementos, pero ahorita para no tardarnos tanto, ¿no? Si no tendríamos nodos muy anchos, ¿no? Lo limitamos a 4, ¿ok? Pero en realidad la cantidad de elementos puede ser mucho mayor, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces ya nuestro árbol nos quedaría así, de esta manera, ¿no? Ahora, otras características que es interesante mencionar son las siguientes. Observen la lista de etiquetas que están en las hojas del árbol. Y hay algo curioso, ¿no? Que observan. Léanlas de izquierda a derecha y a ver si encuentran alguna característica con respecto a la lista inicial. Están ordenadas. Están ordenadas. ¿Se fijan cómo quedaron ordenadas, no? Entonces, este es uno de los puntos interesantes que tiene un índice Bit-tree, que conforme se va construyendo, el ordenamiento, ¿no? de las etiquetas, el orden de las etiquetas se preserva, se conserva. Entonces, eso hace, ¿no? que este índice sea el más ocupado, más usado en la industria, ¿no? en la práctica, porque soporta ordenamiento, como pueden verlo aquí. ¿Ok? Entonces, esa es una primera característica. Ahora, vamos a revisar lo que les comentaba de los punteros. Resulta, comentábamos hace un momento que hay algunos punteros, ¿no? Asociados a cada elemento. Miren, eso puntero era lo que les explicaba, ¿no? Aquí esta etiqueta, ¿no? Esto lo voy a dibujar mejor así. Esta etiqueta, ¿ok? Como pueden ver, decíamos que se repite para acá, ¿no? Tiene asociado un puntero hacia un nodo hijo. Por ejemplo, Irma hacia este lado, Julio hacia este lado, ¿no? Y lo mismo con los elementos del lado derecho, ¿no? Luz con su puntero, Omar con su puntero y hasta ahí. ¿Ok? Entonces, estas líneas en verde que les puse son los punteros asociados a cada etiqueta. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirven estos punteros? Bueno, para poder conectar a un elemento de cada uno de los nodos con un nodo hijo. ¿Ok? Cuando hagamos el recorrido del índice, vamos a ver ahorita la utilidad que tienen estos punteros. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en un algoritmo de búsqueda? ¿No? En un algoritmo de búsqueda vamos a suponer la siguiente instrucción, ¿no? Vamos a suponer que nos piden, el manejador nos pide, vamos a suponer que queremos hacer una consulta, ¿no? Select asterisco from, dejen hago esto más grande. Select asterisco from, no sé, cliente, ok. Ok, y vamos a ponerle where, a quién quieren buscar, a qué elemento quieren buscar. Where nombre es igual a quién. A suponer que queremos buscar a Lalo, ¿les parece? Queremos buscar a Lalo. Ok. Entonces,
saben que dejen mejor si pongo los punteros bien, porque si no se va a mover esto. Y aquí no puedo dibujar de manera libre, creo que no. Bueno, entonces a ver, vamos a ver si me salen los punteros. Entonces decíamos, aquí va a haber un puntero, lo malo que me lo conecta con el nodo completo. Este sería un puntero, este sería otro puntero. Vamos a ver. El puntero de Eva más o menos me va a llevar aquí, ¿no? El puntero de Irma me va a llevar acá. Entonces vamos a poner aquí. No, bueno. Qué cosas. A ver, vamos a ver. Este sería el puntero que está asociado al nodo de Irma, que me va a llevar este nodo. Ok. Y me falta el de Julio, ¿verdad? Aquí hay algo raro. Ok. Entonces, otro puntero que sería el de Julio. Este me llevaría a este nodo, ¿no? Y después tendríamos este otro puntero que sería el de Luz. Y me va a llevar a este nodo. Y por último, el puntero de Omar, que me va a llevar a este nodo. Quedaría una cosa así más o menos, ¿no? Ahora les pongo de otro colorcillo, si no se me van nos vamos a mezclar, ¿no? ¿Cómo cambio aquí el nombre? Digo, el color, sería con este. Creo que sí, ¿no? Bueno, de rojo los voy a poner. Ahí están, ¿no? Bueno, entonces ahí están los punteros. Entonces decíamos, ¿qué va a pasar si al manejador le pedimos esta consulta, ¿no? Se le haga asterisco from cliente donde el nombre es igual a Lalo. Fíjense bien cómo es el algoritmo para encontrar aquí a este elemento, ¿no? Bueno, antes de hacer ese recorrido, déjenme decirles que en este tipo de índice, cuando querramos buscar, ¿no? Acuérdense no perder de vista cuál es el objetivo de recorrer un índice, qué es lo que me debe demostrar o qué me debe de decir el índice cuando lo recorra. ¿Se acuerdan? La dirección en la que se encuentra. Ajá, la dirección en donde se encuentra quién. El dato. El registro, ¿no? Ajá. O sea, no perder de vista que estamos indexando esta tabla. Entonces, la idea es que al recorrer el índice, por ejemplo, si yo estoy buscando a Lalo, el índice, ¿qué me debe decir? ¿Dónde está ese dato? ¿Dónde está? Pero ¿qué dato me regresa el índice? ¿Recuerdan que era? El row ID. Pero ID. Este row ID. Pues con base a eso que vimos la vez pasada, ¿en qué parte del árbol creen que van a estar los row IDs? En las hojas. En las hojas, muy bien, en las hojas, ¿ok? Entonces, recuerdan que al inicio de la explicación les dije que en el nodo hay elementos y cada elemento está formado en realidad por dos elementos a su vez, que sería una etiqueta. Esta etiqueta es la que están viendo aquí, que sería el valor de la columna indexada. Y el otro elemento, ¿quién es? Decíamos el puntero. Este puntero son las flechas en rojo que aquí les dibujé, ¿ok? Bueno, las flechas se las puse al revés, pero bueno, es el puntero va hacia abajo en realidad, ¿no? Entonces, ya tenemos los dos elementos que conforman a su vez cada elemento de los nodos. Entonces aquí me falta, ¿no? En realidad aquí cada etiqueta de las hojas va a tener asociados a su row ID. Entonces, el árbol se vería más o menos de esta manera. En realidad puede haber no nada más un puntero, ¿no? Puede haber inclusive, un row ID, sino puede haber más. Es decir, a cada uno de los elementos de las hojas vamos a asociarle una lista de row IDs y, por ejemplo, eso significa que vamos a tener una lista asociada a cada uno de los elementos
Y por ejemplo, en el caso de Ara, ¿qué row ID tendríamos? ¿No? ¿Quién es el row ID de Ara? ¿Dónde anda Ara por aquí? Sería el 9, ¿están de acuerdo? Entonces aquí tendríamos el row ID 9. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el row ID que estamos buscando, que sería el de Lalo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es el row ID de Lalo? Ok, gracias. El El row 12. ID de Lalo es el 12. 12, ¿vale? Entonces el 12 lo pongo aquí y lo unimos acá, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces imagínense que al final pues vamos a tener una lista asociada con cada elemento, ¿no? Por ejemplo, voy a agregar uno para Billy, ¿no? ¿Quién es el row ID de Billy? 13. El 13, muy bien. Entonces tendríamos algo así. Perdón. Una cosa así, ¿ok? Y así sucesivamente hasta llenar todo el árbol, ¿vale? Entonces, ya que tenemos ahora sí el árbol completo, ya podemos ejecutar esta búsqueda, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo funcionan las búsquedas? El manejador detecta, ok, sabes que la columna nombre está indexada, es un árbol B-tree. Entonces, lo que va a hacer el manejador es lo siguiente. Las búsquedas van a empezar siempre del lado, más bien con el nodo raíz. Entonces, el algoritmo empieza aquí, ¿ok? ¿Qué etiqueta estamos buscando? En este caso estamos buscando, no perder de vista, ¿qué etiqueta dijimos? A Lalo, ¿no? Entonces, para poder leer el contenido de este nodo, ¿están de acuerdo que se tendría que hacer cuántas lecturas a disco? ¿Quién me dice? Para poder cargar este primer nodo a memoria. ¿Uno? Una, ¿verdad? Una, porque acuérdense que dijimos que para poder leer el contenido de un nodo se hace una lectura a disco, ¿no? Entonces, tenemos una lectura. Cargamos el contenido y el algoritmo empieza a funcionar de la siguiente manera. Se compara la etiqueta que estamos buscando contra cada una de las etiquetas que contenga el nodo. Y entonces nótese que el nodo, el árbol, ¿no? Es un árbol de un tanto predictivo, porque por sus características el mismo árbol me va a indicar el camino que debo seguir para llegar hasta las hojas. De hecho, si observan cómo son todas las etiquetas que están del lado izquierdo con respecto a Julio. Son antes del Menores, ¿no? alfabeto. Ajá, si se fijan son menores o iguales, ¿no? Ujú. ¿Y cómo son las etiquetas que están a la derecha? Mayores. Mayores. Entonces, con esa característica, esa característica la podemos aplicar a todos los nodos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo son las etiquetas que estarían del lado izquierdo o que del lado del puntero de Eva? Si se fijan, menores e iguales ¿a quién? A Eva. A Eva. Si nos vamos por el puntero de Irma, ¿qué observan? Que todos los elementos van a ser ¿qué? Menores a Irma. Y así sucesivamente con Julio, con Luz y con Omar. Entonces, aprovechando esa característica que tiene el árbol, ¿no? Puedo llegar muy fácilmente a las hojas, a la hoja que yo quiero, que en este caso sería, el objetivo sería llegar a esta hoja, ¿no? ¿Están de acuerdo? A este nodo. Entonces se aplica el algoritmo con todos los elementos del árbol, decimos. ¿Cómo es Lalo con respecto a Julio? ¿Menor, mayor o igual? Mayor. Es mayor, ¿están de acuerdo? Entonces, al ser mayor, no tomaríamos este puntero, sino nos iríamos con el lado derecho. Ahora, nótese que para irme al lado derecho, no hay un puntero, pero eso se debe a que estamos en el último elemento, ¿no? En el elemento del lado derecho. Entonces, ¿quién es ese último elemento, ese último nodo hijo? Pues el que está del lado derecho. Entonces, en esa situación, el algoritmo no sigue el puntero, sino se va por el último nodo, ¿no? El último nodo que está en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, el algoritmo me llevaría para acá. Entonces, llegamos a este nodo y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cómo es ahora Lalo con respecto a Luz? Menor.
Menor. Ahora es menor, ¿verdad? Como es menor, ¿qué haría el algoritmo? Ahora sí toma en cuenta el puntero de ¿quién? De luz. Ok, el elemento es menor o igual, entonces tomamos el puntero, ese puntero me va a llevar ¿a dónde? A este Al lado nodo. de luz. Y entonces al llegar a las hojas, ahora sí, hago la comparación, ¿no? ¿Cómo es Lalo con respecto a Lalo? Igual. Al ser igual, entonces lo que va a hacer el algoritmo, pues es acceder a la lista de row IDs y recupera el número 12, ¿ok? Entonces, una vez que se termina de hacer el escaneo, el índice me dice, bueno, Lalo se encuentra, ¿no? En el row ID número 12. Y pues ahí termina el algoritmo, ¿no? Ya ustedes sabrán que una vez que tenemos la lista de row IDs, ya podemos acceder de manera rápida a los registros cuyo nombre sea Lalo, ¿ok? Entonces, mi pregunta sería, ¿cuántas lecturas a disco tuvimos que hacer para llegar hasta acá? 3. Exacto, solamente fueron 3, ¿no? Una para el nodo raíz, una para este nodo y una para el nodo hoja. De hecho, una pregunta a veces de examen que les hago es esa, ¿no? Si les cambiara la etiqueta, ¿cambiaría el número de lecturas a disco? No. No cambiaría, ¿verdad? De hecho, el número de lecturas a disco siempre es constante. Entonces, este es algo que hace muy atractivo este tipo de índices porque no importa qué elemento busque, siempre el número de lecturas es equivalente a qué cosa. A la ¿A la altura. altura? A la profundidad del árbol, muy bien. O sea, entonces, siempre el número de lecturas es igual a la profundidad del árbol. O sea, realmente son muy pocas lecturas a disco las que tengo que hacer para llegar a la hoja. O sea, no es como otros árboles, ¿no? Que tengo que recorrer o visitar todos los nodos hasta encontrar el valor. Sino directamente con el uso de estos punteros puedo llegar a la hoja. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que ahora quiero buscar a Billy, por ejemplo, ¿no? No, otro, mejor a Iván. ¿Quién es el row ID de Iván? ¿Quién me dice rápidamente quién es el row ID de Iván? 7. El 7, ok, gracias. Ese sería el número 7, ¿no? Entonces, imagínense que quiero buscar a Iván. Ok, en realidad lo voy a hacer un poquito más para acá. Ok. Quiero buscar a Iván, entonces nuevamente aplico el algoritmo. ¿Cómo es Iván con respecto a Julio? Menor. Ahora es menor. Entonces tomaríamos el puntero de Julio, me lleva a este nodo. Empiezo a comparar con los elementos del nodo, ¿no? ¿Cómo es Iván con respecto a Eva? Mayor. Mayor, entonces no seguiría el puntero de Eva, ¿no? Sino continúo con el siguiente elemento. ¿Cómo es Irma con respecto a Iván? Irma es mayor, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿O no? Irma es menor, ¿no? Ahí va. Iván sería mayor ahí, ¿no? Iván es mayor, ajá. Iván es mayor, ¿no? Perdón, Iván es Ajá. mayor. Entonces quiere decir que no puedo seguir el puntero de Irma, ¿no? Porque Iván es mayor. Entonces sigo con el siguiente elemento. ¿Cómo es Iván con respecto a Julio? Menor. Ahora, si es menor, al ser menor, cuando el elemento es menor o igual, sigo el puntero. Entonces seguimos el puntero y llegamos a este nodo. Y obviamente aquí ya al llegar a la hoja, pues comparo, ¿no? Iván es igual a Iván, entonces recupero la lista de row IDs y ya terminamos con el algoritmo. ¿Vale? Entonces, básicamente ese es el algoritmo que se utiliza para hacer una consulta. Otro ejemplo, supongamos que ahora el algoritmo me dice select asterisco from cliente where nombre, pero ¿qué tal si ahora se nos ocurre poner esto? Mayor o igual, digamos, a Lalo. ¿Qué creen que va a ser el algoritmo? Fíjense, aprovechando de que las hojas corresponden con los elementos ordenados, lo que va a hacer el algoritmo pues es que va a ubicar a Lalo, ¿no? Y como me pide a todos los que sean mayores, ¿dónde están los elementos que son mayores a Lalo?
A su derecha. a su derecha. Entonces, una manera para resolver esto es que en los árboles B-tree se agrega un puntero adicional. En los nodos hoja tienen por ahí un puntero adicional que me lleva hacia su nodo izquierdo o hacia su nodo, perdón, a su nodo derecho o hacia su nodo izquierdo. Ok, entonces tienen un puntero aquí bidireccional que me indica, que me permite navegar entre los nodos hoja. Entonces, si me llegaran a pedir algo menor o igual o un rango de valores, puedo navegar también entre las hojas. ¿Ok? Eso permitiría, ¿no?, que si me piden una consulta de este tipo, pues entonces tengo que irme hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo, ¿no? Si es mayor, entonces, por ejemplo, ¿cuántas lecturas a disco se harían para obtener los row IDs de este ejemplo? ¿Quién me dice? Están de acuerdo que primero tengo que llegar al halo, ¿no? Entonces haría una lectura de este nodo, haría una lectura de, ¿qué nodo dijimos? De este, ¿verdad? Lucio, y El de de, Lucio Mar. y de este, ¿verdad? ¿Ok? pero son los mayores, ¿no, Ajá. profe? Ajá, pero primero ubiqué a Lalo. Pero para llegar a Lalo es Luz Omar, Con Luz es Julio, Omar. Luz Omar y Lalo Lili. Ajá, Del otro. por la derecha. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, empecé en julio, ¿no? Y de julio nos fuimos hacia, tienes toda la razón. Este no, ¿verdad? Este no. Entonces, más bien sería Luz Omar, Sí, y Sí. al final ¿no? sí. Y luego Ujú. para los que son mayores, Esa es la derecha. usamos estos punteros, ¿no? Entonces sería cargar este nodo y cargar este nodo. Entonces, ¿cuántas lecturas en disco fueron en total? 5. 5 lecturas, ¿ok? Para obtener a todas estas etiquetas, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. Profe, yo tengo uno. En el caso en el que tenemos al que estamos buscando, por ejemplo, Luz, que ya está en el segundo nodo, aún así tenemos que meternos hasta el tercer ¿Hasta nivel las de hojas? profundidad. Ajá, para así decirlo. Ajá. ¿Quién me ayuda a contestar esa pregunta? ¿Qué opinan? ¿Será, sí Pues que tendremos que bajar hasta las hojas o no? sí, porque ahí está la información. Ajá. La respuesta es un sí, porque recuerden que el objetivo de toda búsqueda en un índice es encontrar qué cosa. El row El row ID. Los row IDs, muy bien. Y los row IDs están hasta abajo. Ah, ok. ¿Ok? ¿Y esto? Siempre tenemos que llegar hasta abajo. En el chat me hace una pregunta muy buena que dice, ¿este tipo de índice soporta valores nulos? La respuesta es un no. ¿Ok? Esta es la única desventaja que tiene este tipo de índices. ¿Ok? No soporta valores nulos. Por lo tanto, les haría nuevamente la pregunta que vimos el día de ayer. ¿Qué pasa si el manejador, si alguien lanza una consulta como la que voy a escribir ahorita? Que la canción. Tengo que hacer aquí. Select, igual algo así parecido. Select asterisco from cliente. Y ahora decíamos where nombre is null. ¿Qué creen que va a pasar con el índice? Aplicaría exactamente la misma idea que les comenté ayer del otro tipo de índice. ¿Se lee toda la tabla? Exacto. O sea, en resumen, ¿qué va a pasar? Aquí el índice no se va a usar. ¿Ok? Cuando querramos hacer una consulta de este tipo, pues, ¿cómo le hacemos para encontrar valores nulos aquí? O sea, no podemos tener etiquetas nulas, ¿no? Entonces, pues aquí nunca vamos a encontrar la respuesta. Por lo tanto, el manejador no va a hacer uso del índice y va a tener que cargar todos los bloques de la tabla. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Sale?
Ahora, una pregunta que a veces les hago en el examen, de esas como para ponerlos a pensar. ¿Qué pasa si hago algo esto? Is not null. Ok. Vamos a suponer que quiero sacar a todos los nombres, ¿no? Select nombre. Igual se lee toda la tabla, ¿no? ¿Se lee toda la tabla? No, ahí sí se ocupa, ¿no? Porque Ah, sí, o sea, pues no hay valores nulos, sí puedes leer sí puedes ocupar el índice. es correcto. Ahora otra pregunta que les hago. ¿Cuántas lecturas a disco se harían para resolver esa consulta? Serían 9, ¿no? Porque 9. 9. 8 6. del árbol. 8, ¿no? Serían 8. 8. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué 8? El manejador detecta, oye, quieres todo prácticamente, ¿no? ¿No? Porque los valores que son no nulos significaría recuperar pues todas las etiquetas, ¿no? sí, Entonces lo que va a hacer el manejador es que va a llegar a la etiqueta que está hasta el lado izquierdo y de aquí va a empezar a recorrer todo. ¿Ok? Es decir, va a llegar al nodo que está más a la izquierda y de aquí va a empezar a recorrer. Para llegar a eso, ¿qué sería? Empezaría por el raíz y ahí se iría ¿a dónde? Hacia acá, una segunda lectura y hasta acá, una tercera y de aquí hacia la derecha, ¿no? Cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Entonces aquí el resultado sería 8 lecturas a disco. Entonces fíjense cómo podríamos tener una tabla muy grande y para cargar todas las etiquetas del índice, ¿no? No tendremos que hacer tantas lecturas a disco. ¿Ok? Ok, ahora otra, bueno, sí se entendió este ejemplo del not null, no dudas. ¿Que por qué 8? Conste, porque este tipo de preguntas segurito va a venir al menos una que otra en el examen. Ahora fíjense, otra cuestión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si insertamos a un nuevo registro, insertamos a un nuevo Lalo? ¿En qué creen que se afecte el árbol? En nada. Más bien se agrega, ¿no? El row ID a la lista. Es correcto. Si tenemos una etiqueta que ya está, entonces el algoritmo es muy similar. Aplicamos el algoritmo para ubicar a la hoja donde está Lalo y si se encuentra, lo único que se haría aquí es que agregaríamos un nuevo row ID, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tienes otro Lalo que tiene el row ID 15, entonces simplemente le agregamos su row ID aquí. ¿Ok? Otra cuestión. ¿Qué pasa si ahora agregamos a, no sé, a otro nombre, a a Mari? Vamos a agregar a Mari. Llega Mari y ya se inserta la tabla. ¿En qué se va a afectar el árbol? Si agregamos a Mari. Pues nada todavía, ¿no? Porque todavía caben 4. Lo que va a ocurrir es que nuevamente vamos a ubicar el nodo en donde debería de entrar Mari. Entonces, si hacemos el algoritmo, están de acuerdo que vamos a llegar a este nodo, ¿no? sí, Entonces decimos, ¿dónde va a quedar Mari? Entonces comparamos cómo es Mari con respecto a Mara, es mayor. Cómo es Mari con respecto a Mila, menor. menor. Entonces, ¿están de acuerdo que Mari la podemos incorporar en dónde? Ahí en Aquí. Ok, la podemos incorporar aquí. Entonces Mari quedaría en este nodo. Y hasta ahí queda el algoritmo. Sin embargo, ¿qué pasa ahora si quiero incorporar a que les gusta? Díganme un nombre que caiga aquí. Mario. A Mario, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando quiero incorporar aquí a Mario? Ahí sí se Tiene que subir. cambiaría porque tiene que subir. Es correcto, aquí tengo que aplicar el algoritmo, ¿no? Aplicar el mismo algoritmo que vimos, ¿no? De dividir el árbol, perdón, el nodo. Entonces, pueden darse cuenta que cuando incorpore a un elemento, esto se puede volver un desastre. Sí, Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si eso me provoca que a su vez el elemento
padre también ya no cabe el nuevo elemento. Se tendría que dividir y eso provocar a su vez que el nodo raíz se tenga que dividir y entonces se hace ahí una división bastante fea, ¿no? Porque el efecto puede ir en cascada, ¿no? Le puede pegar inclusive hasta el nodo raíz. Y eso llega a ocurrir, ¿no? Hay veces que de toda esa división que se hace, el nodo, el índice puede caer en un estado de corrupción. Ok. Cuando eso ocurre, el manejador detecta eso y entonces marca al índice como corrupto. Y el índice ya queda inutilizable. Entonces ahí el administrador tiene que estar al pendiente de los índices, ¿no? Para detectar que hay algunas ocasiones que cuando hay mucho movimiento de datos, los índices ya se empiezan a perder efectividad. Entonces hay veces que se tienen que reconstruir para que sigan siendo efectivos. Ok, por el movimiento. Entonces aquí es donde pueden ver todavía mucho más claro que mantener un índice pues no es tan trivial, ¿no? Cada vez que se haga una inserción o una modificación de datos o inclusive una eliminación, imagínense qué pasa si damos de baja a Julio de la base de datos. ¿Qué le va a pasar al índice? ¿No? Se tiene que reconstruir prácticamente el índice. Porque imagínense si quitamos al nodo raíz, ¿no? Ahora tenemos que ver quién va a quedar en el nodo raíz. O sea, obviamente las bases de datos tienen sus algoritmos para mantener el índice, pero nótese que pues estar manteniendo el índice implica mover nodos, no mover punteros, entonces tiene su procesamiento, ¿no? Entonces de aquí que pues también no hay que abusar de los índices porque pues pasa todo esto, ¿no? Rápido les platico una anécdota. ¿Se acuerdan de la famosísima tabla Ciudadano que les comenté del INE? ¿Cuántos índices creen que tenga esa tablita? Ahí en esa tabla está el nombre, el apellido paterno, materno del ciudadano, más otros datos, ¿no? Su clave de lector, bla, bla, bla. Esa tabla tiene alrededor de 20 índices, entre 15 y 20 índices, en una sola tabla. Alguna vez Oracle les hizo la sugerencia de que eran demasiados índices, que les recomendaba bajarle la cantidad de los índices. ¿Por qué? Pues porque eso podría pegarles a las operaciones de insert update que hacen sobre esa tabla. ¿Y qué creen que hizo el INE para atender esa sugerencia? Nada. Exacto, la respuesta fue sí, gracias, luego lo hacemos. No hizo nada. Ok, pero bueno. Entonces el desempeño no se vio tan afectado, pero bueno, sí, ya cuando hay bastantes índices en la misma tabla, puede pegar al desempeño, ¿no? Bueno, otra cuestión que también a veces me gusta comentarles en un examen. Y la pregunta que a veces les hago, les digo, ¿cuántas etiquetas más pudiéramos incorporar en este árbol? Ok. De tal manera que no crezca, evitar que crezca hacia arriba o que aumente su profundidad, más bien. ¿Qué me dirían ustedes? O sea, ¿cuántos nombres más diferentes, obviamente, podríamos incorporar en el árbol para sin que crezca, ¿no? Sin que, digamos, llegamos a profundidad 4? Profe, pero ahí todavía en la parte de medio podemos agregar otros 2 nodos, ¿no? Es correcto, ese es un punto importante. Nótese también aquí que nos quedaron nodos de 3 en 3. Eso no implica que de repente podamos incorporar a un cuarto, ¿no? Aquí hay espacio, en todos hay espacio, tanto en las hojas como en los intermedios. Entonces podemos llenarlo hasta que estén todos de 4 y de 4, ¿no? Entonces, ahorita les explico por qué nos quedó de 3 en 3. Bueno, la razón fue porque tomamos la decisión de tomar una longitud máxima de 4, como vimos aquí. Y obviamente al estar haciendo las divisiones, pues siempre nos dan de 3 en 3 en 3, ¿no? Eso fue porque fijamos esta longitud como máxima. Pero no equivocarse, no confundirse. Eso no significa que podamos incorporar a un cuarto elemento o a 2 elementos más aquí, inclusive 2 más acá.
Entonces, miren, vamos a hacer el análisis. Vamos a hacer el análisis acá para responder a esa pregunta. Para esto que sea más fácil, lo voy a hacer ahorita con un árbol de profundidad 2. Si es un árbol de profundidad 2, eso significa que cuántos elementos como máximo voy a tener aquí en el nodo raíz. Siguiendo la misma convención, el número máximo de elementos que tendría en el número raíz serían 4, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Repito, ahorita estoy usando este número porque lo estamos considerando como una condición inicial, ¿no? Pero un ejercicio igual, y si les digo, pues la capacidad máxima es de 10, bueno, pues toman el 10, ¿no? Si hasta aquí vamos bien. Si la capacidad máxima es de 4, significa, pregunta para ustedes, ¿cuántos nodos hijo puedo tener abajo? 3, no. 4. 4. ¿4? 5. 5. 5. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Vamos a ver ahorita. 2, 3, 4. Y va a haber un quinto. ¿Ok? ¿Quién me dice por qué hay un quinto? Bueno, es que me acuerdo que era n+1, ¿no? La formulita para saber cuántos hijos. Exacto. Ahora, porque acuérdense que aquí tenemos, en el nodo raíz vamos a tener 4 etiquetas, ¿no? Estas de aquí. ¿Están de acuerdo? Y decíamos que el algoritmo asocia un puntero, ¿no? Todos los elementos menores o iguales a esta primera etiqueta tienen asociados un puntero que me lleva a este nodo. ¿Están de acuerdo? Si aplicamos lo mismo para cada elemento, tendríamos algo así, ¿no? Y una cosa así. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el último elemento? ¿Están de acuerdo que puedo tener etiquetas que sean mayores a este último elemento? Que ocurrió justamente con nuestro ejemplo de, por ejemplo, aquí perfectamente puedo tener etiquetas que sean mayores a Julio. Y esas etiquetas que son mayores se agregan en un último nodo, ¿no? En un nodo extra, que sería este nodo que está hasta la derecha. ¿Eso qué significa? Que por cada nivel que tenga el árbol, puedo tener un nodo adicional del lado derecho. En ese nodo adicional vamos a guardar los elementos que son mayores a la última etiqueta que está en el nodo padre, ¿no? A la última etiqueta. Entonces de ahí es de donde tengo un elemento extra. ¿Estamos todos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuántas etiquetas puedo tener acá adentro? Aquí podría tener, ¿cuántas etiquetas aquí? 4, 4, 4 y otras 4. En total, ¿cuántas etiquetas puede tener este árbol en total? 20. ¿Cuántas? 20. ¿20? 24. 24, ¿no? Porque serían las 20 de las hojas más las 4 de arriba. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, si llevo esto a nivel 3, ¿ok? ¿Qué creen que pase? Nótese que en nivel 3 tendría aquí, en el nodo raíz, tendría 4 etiquetas. ¿Ok? Y aquí en el segundo nivel, pues ya vimos, ¿no? Que habría todas estas etiquetas. Ahora, pregunta. ¿Cuántos nodos hijo podría tener este elemento en un árbol de nivel 3? Igual 5, ¿no? Aquí dijimos que eran 5, ¿no? ¿Cuántas nodos hijos puede tener? ¿5? Sí. Sí, también. ¿Seguros? 6. ¿6? No, bueno. No, 5, ¿no? Porque si No, igual se llena. no. ¿No? 4. Dicen, ah, caray, ¿no? ¿Por qué 4? No tiene por qué haber un quinto,
¿Qué pasa, por ejemplo, en la última etiqueta? Fíjense, este puede tener 4 etiquetas, ¿están de acuerdo? 4 etiquetas. Ok. ¿Qué pasa con los elementos que son mayores a esta etiqueta? Están en el otro, ¿no? Más bien están en el nodo hermano, están acá. Entonces no necesito un nodo aparte. ¿Sí le captaron por qué? Ok, no necesito tener un nodo aparte. ¿Por qué? Porque tiene un hermano que está a la derecha. Entonces los elementos que sean mayores a esta X, ¿no? Van a estar acá. Entonces, y en el último, exacto, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos nodos hijo va a tener este nodo? También va a tener 4, ¿están de acuerdo? Este también va a tener, ¿cuánto? Este va a tener 4. Y el último, Ese sí tendría 5, ¿no? este sí tendría 5. O sea, aquí habría un último nodo con 4 elementos, obviamente, pero aquí sí puede haber un nodo extra. O sea, a nivel general, el nodo extra, ¿en dónde va a generarse? Un nodo extra por cada nivel, pero hasta la extrema derecha. ¿Sale? Entonces, con eso ya podríamos hacer la cuenta, ¿no? De cuántos nodos tendría, cuántas etiquetas cabrían en un árbol de nivel 3. No les voy a decir ahorita, eso viene en la serie del tema 3. Entonces quisiera yo dejarles ese ejercicio para su serie a ver cuántos les da, qué número. Aquí vimos que para un árbol de nivel 2 fue ¿cuánto? 24. A ver cuánto le sale para un árbol de nivel 3. ¿Vale? Pero sí se entendió la idea de cómo hacer el cálculo. ¿No? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, se fijan, aquí hay algunas preguntas interesantes que también podría preguntar en el quiz, ¿no? Que por cierto, vamos a hacer quiz el próximo martes del tema 3, ¿vale? Muy bien, Profe. chicos, entonces, ¿qué más podríamos preguntar de esto? Pues básicamente son todas las preguntas, que podríamos hacer de esto. Ya vimos lo de los nulos, ya vimos que no soporta nulos, ¿no? Ya vimos el algoritmo de búsqueda, ¿no? Entonces déjenme checar aquí el PDF si no se me escapa alguna otra pregunta interesante. Profesor, Adelante. entonces cuando nos pide el registro el número de registros totales que caben en el árbol, ¿tenemos que contar los de todo el árbol o solo los de las hojas? No todo. Si el ejercicio te dice cuál es la capacidad máxima del árbol, ¿no? O cuántas etiquetas le caben en total, hay que considerar todas, ¿no? No nada más la de las hojas. Ah, ok. Ok, va a depender de lo que te pregunten. Si te dicen el total de hojas, el total de etiquetas que le caben al árbol, hay que considerar desde la raíz, ¿no? No nada más las hojas. Ok, Pero puede gracias. que te pregunten, ¿no? Si te preguntan nada más de las hojas, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, qué pasaría si yo les pregunto, ¿no? ¿Cuántas lecturas a disco necesito para, o cuánto espacio ocupan las hojas del árbol? Pues sí, entonces nada más se van a esta parte, ¿no? Igual recuerden que les puedo preguntar cuál es el número de lecturas a disco para encontrar un dato. Acabamos de decir que siempre es constante, ¿no? Que es el tamaño de acuerdo a la profundidad del árbol, ¿no? Y así. ¿Alguna Ok, otra duda gracias. de esto? Déjenme ver aquí. Por aquí les había puesto preguntas tipo examen, mire, discutirlas en clase. Ya las hemos discutido, ¿no? ¿Qué sucede con el árbol si se inserta un nuevo registro con el valor Paco, ¿no? Ya habíamos comentado, ¿no? ¿Qué sucede con el árbol si se inserta un nuevo registro con el valor Mara, ¿no? Considerar que ya existe Mara. Ya lo comentamos. ¿Qué sucede con el árbol si se inserta un nuevo registro y el valor del campo indexado es nulo? Imagínense que insertamos un nuevo registro y resulta que el nombre de ese registro, el valor de la columna indexada es nulo. ¿Qué me dirían aquí? Que no se inserta. No se inserta, simplemente no se hace acción alguna. Entonces, porque no soporta nulos. ¿Ok?
Esa sería la razón. ¿Por qué razón todos los nodos de la hoja tienen 3 elementos? ¿Se acuerdan que ya también comentamos, no? Que eso se debe por la convención que usamos de la capacidad 4. Si yo les cambiara la capacidad, entonces, obviamente ya no nos darían nodos de 3, ¿no? Otra cosa, aprovechando esa pregunta, hay una técnica que pudieran hacer ustedes, por ejemplo, en un examen, para llegar a este árbol sin tener que pasar por todas las iteraciones que hicimos al inicio de la clase. ¿Cuál es esa? Fíjense. Les voy a dar el tip, no hay problema, si ustedes quieren la pueden aplicar en un examen para que no se tarden tanto. De hecho, en la práctica se usa. ¿Qué se hace? En lugar de empezar a construir el árbol de la raíz, se empieza a construir de las hojas hacia arriba. ¿Qué es lo que se hace? Aprovechando que la tabla ya tiene registros, se hace el ordenamiento, entonces se pone toda la lista así de manera horizontal y entonces se van construyendo los nodos hacia arriba. ¿Cómo sabrían qué nodo construyen arriba? El último elemento, ¿no? Pues por el último elemento, ¿se fijan? El último elemento y el último elemento. Si el ejercicio coincide que la capacidad es de 4, entonces tranquilamente ustedes pueden ir agrupándolos de 3 en 3. Siempre van a quedar así porque la capacidad es de 4, máximo. Entonces los van agrupando de 3 en 3, de 3 en 3, y el nodo que va arriba, pues nada más van copiando el último elemento. Entonces Eva, suben a Eva, Irma, copian a Irma, Julio, copian a Julio, ya son 3, entonces pasan con el siguiente. Del otro lado quedaría Luz, y bueno, aquí no estaba Mari, quedaría Omar, y el último elemento, acuérdense que queda extra, ¿no? Ya no sube Sara, porque es el que está hasta la derecha. Entonces ya tienen a los dos nodos del segundo nivel, y con el raíz pues hacen lo mismo, ¿no? Julio sube porque es el que está del lado izquierdo, y aquí ya no sube Omar porque es el que queda en la extrema derecha, y ya tienen el árbol. ¿Ok? Entonces, si quieren, pueden hacerlo así, y si no, pues utilicen el algoritmo que hicimos desde el inicio, ¿no? Todo esto que les estoy platicando viene obviamente también aquí en su PDF, ¿no? Toda esta parte, todo este rollo que está aquí, pues es lo que estuvimos platicando en toda la clase, ¿no? Muy bien. Y dice la última pregunta: considerando el árbol resultante de la lámina anterior, o sea, ya al final, dice, ¿cuántas keys más pueden insertarse en el árbol sin que este aumente de profundidad? Ya lo platicamos, ¿no? Entonces, bueno, me dicen que sí vamos a completar las series, y ahorita ya nada más para terminar el tema 3. Con esto estaríamos ya terminando lo que es el modelo relacional. Y lo último que les quiero mostrar es esta imagen que ven aquí. Este es un índice completamente real, ¿ok? Fue tomado de la documentación de la base de datos, y ya es tal cual uno real, ¿ok? Nótese que hay ligeras variantes para todavía agilizar o reducir la cantidad de espacio en disco que requiere el índice. En lugar de poner el nombre completo en los nodos que no son hoja, se pone las primeras letras para reducir el espacio en disco. Pero al final es el mismo algoritmo. Vean, todos los valores que sean menores o iguales a DI, nos vamos para acá, al nodo izquierdo. Así sucesivamente, todos los valores menores o iguales al LU vienen para acá. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y nótese que ya en las hojas, ¿ok? En los leaf blocks, aquí ya sí se ponen los nombres completos, aquí sí ya tienen que ir completos, y vean que a cada nombre se le asigna su row ID, justamente lo que hemos platicado. Puede haber obviamente varios mics por aquí, como pueden ver, etiquetas duplicadas, pero lo único que se hace es se le asocia su row ID, ¿ok? Lo que les comenté de los punteros, ¿no? Para poder navegar entre las hojas. Entonces, ya es un índice completamente real. Este es un índice aplicado a una cadena,
y el de acá es un índice aplicado a una llave primaria artificial. Entonces, como pueden ver, para también maximizar o más bien minimizar el espacio requerido, cada etiqueta lo divide por rangos. Entonces, por ejemplo, una etiqueta va del 0 al 40, otra del 41 al 80 y así. Entonces, por ejemplo, imagínense que busquemos al ID, no sé, 50. El ID 50 están de acuerdo que va a caer en esta rango. Entonces, seguimos el puntero de este rango, que sería este, y aquí me va a llevar nuevamente, ¿no? Entonces, vuelvo a validar, ¿no? ¿Dónde cae el 50? Pues cae aquí. Y así ya vamos avanzando hacia abajo, ¿no? Entonces, llego aquí al row ID y es lo mismo, ¿no? Recupero los row IDs del ID que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, exactamente el mismo algoritmo. Ligeras variantes, ¿no? Al algoritmo que vimos, pero pues en general es exactamente la misma idea. Y la última pregunta, esta ya es más como que de cultura. En una tabla, por ejemplo, imagínense la misma famosa tabla ciudadana, que tiene una llave primaria artificial y que tiene 120 millones de registros, ¿no? ¿Cuál creen que sea la profundidad del árbol que tiene la llave primaria para una tabla con esa cantidad de registros? ¿Qué se imaginan? Es una tabla con 120 millones de registros, una llave artificial, y esa llave primaria artificial está indexada con un árbol B-tree, obviamente. ¿No es igual de 4? Acuérdense que no, aquí ya en la práctica ya no son 4, aquí ya es lo que quepan en un bloque, las etiquetas que quepan en un bloque. El bloque de datos más o menos está como en 8K más o menos. Ok, así a ojo de buen cubero, ¿qué se les ocurre? Profundidad de 2 o 3, tal vez. Exacto. Para que realmente ya en la realidad, en la práctica, tengamos un árbol de nivel 3, por ahí alguna vez estuve revisando que tendría la tabla que tener prácticamente billones de registros para que llegáramos a un nivel 3. Entonces, muy probablemente la capacidad del árbol, la profundidad del árbol es de 2. Entonces, imagínense, si yo quiero encontrar el row ID a partir de la llave primaria, ¿cuántas lecturas me va a costar acceder al índice? 2. Pues 2. Y de ahí que la eficiencia de los índices, ¿no? Con solo 2 lecturas puedo recuperar row IDs. Y una vez teniendo el row ID, aplicaría tal vez una tercera para acceder al dato. Y entonces para encontrar un registro, ¿no? En una tabla gigantesca de millones de registros, ¿cuántas lecturas pudiera tener? 2 lecturas para acceder al índice y una lectura más para, a partir del row ID, encontrar al registro. O sea, con 3 lecturas, o sea, es nada, ¿no? 3 lecturas a disco es algo muy pequeñito. Entonces, la recuperación de un dato en una tabla gigantesca, vean que puede ser prácticamente instantánea con el uso de un índice. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De todo diseño de bases de datos debe de tener un buen esquema de indexado. Si no, pues cuando la base crezca, pues va a ser un desastre, ¿no? Va a ser totalmente lentísima, ¿no? De estar leyendo todos los bloques. Bueno, entonces con esto estaríamos acabando el tema 3. No sé si alguien quiera comentar algo antes de pasar a la parte de la serie. Adam, entonces, repito, ajá, adelante. ¿Cómo es que los modelos de NoSQL o en Big Data pueden llegar a ser más rápido que esto? Ok, básicamente también hay índices, ¿no? En una base de NoSQL y más o menos la técnica es parecida. Pero allá, digamos, el éxito se debe a que no tenemos tanta normalización de datos. O sea, básicamente allá el detalle es
eliminar los joins. En una base de datos NoSQL no existen los joins. Ah, ok. Entonces, con eso hace que el desempeño se vaya para arriba. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Ya se utiliza mucho el concepto de agregación. Agregación lo veremos cuando lleguemos a la parte de NoSQL, cuando lleguemos a ese tema. En una agregación tienes datos que están relacionados, pero es por las características de la aplicación. Entonces, toda esta agregación tiene un bonchezote de datos. Y con un solo ID, con este ID, de un jalón, te traes todo este bonche de datos. ¿Qué cosa no pasa en el relacional? Que todo este bonche de datos, ¿cómo está en el relacional? Divididos en una serie de tablas que están normalizados. Así. Si tú quieres traerte los datos de todo este bonche, ¿qué tienes que hacer? Join aquí, join acá, otro join. Entonces, esto es lo que hace que se tarde más una relacional. Ok, gracias. Y bueno, aparte también apoyados con la técnica de un clúster, debido a que están en clústeres distintos, esto se puede agilizar, ¿no? Con técnicas para hacer lecturas en paralelo. Entonces eso hace también que agilice. ¿Vale? Bueno, ya en su momento veremos un poco más de detalle, ¿no? En la parte de las NoSQL. Y obviamente también hay tecnologías de almacenamiento, ¿no? Hay tecnologías que te permiten hacer que las lecturas y escrituras a disco sean mucho más rápidas que un disco tradicional. Ok, hay tecnologías que te ayudan a hacer eso también. Bueno, ¿les parece si pasamos, si no hay más dudas de la serie del tema 2? Ya nada más nos faltaba revisar la última parte, que era una cuestión de teoría, ¿no? Unas preguntas de teoría. Ahí más bien yo les preguntaría a ustedes, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esas preguntas? Pero del ejercicio anterior. ¿Dudas del ejercicio anterior? Ok, entonces voy a abrir el PDF. Ejercicios del tema 2. Ok, el último ejercicio fue que estábamos revisando ¿qué dudas hay del ejercicio 2? Sí, en el caso de cliente y tarjeta de crédito, yo pensé en una relación de muchos a muchos, porque pues según pues pensé que un cliente puede registrar más de una tarjeta de crédito y además puede ser que una tarjeta de crédito no solo esté registrado a un cliente. Por ejemplo, si por ejemplo una mamá le da su tarjeta de crédito a su hijo y su hijo va y compra y paga, digamos, está registrado con la tarjeta de la mamá. Entonces la relación que encontré, según yo, es muchos a muchos. Ok, esa es una cuestión importante. No inventemos reglas de negocio, porque si no, entonces nos vamos a equivocar. Hay que basarnos en que la verdad absoluta, ¿quién la tiene? El caso de estudio. Ok, el caso de estudio nunca dice, ok, o no te dice que un cliente, una tarjeta si tú dices que es una muchos a muchos, dirías que una misma tarjeta le pertenece a más de un cliente. ¿Ok? Cuando propongan una relación así, piensen en los enunciados. Entonces, a ver, si yo digo que es una relación muchos a muchos, entonces los enunciados quedarían así. Un cliente cuenta con varias tarjetas. ¿Ok? Y al revés, ¿cómo quedaría? Una tarjeta le pertenece a varios clientes. Eso es lo que tú estás, bueno, lo que se estaría proponiendo, ¿no? Con una relación muchos a muchos. Y sobre todo, ¿esto será válido para este caso de estudio? O sea, ¿puede darse el caso de que una tarjeta le pertenezca a varios clientes? O sea, con una relación muchos a muchos, tu diseño estaría permitiendo esto, que el mismo plástico le pertenezca a varios clientes. Y eso no hay ninguna regla que te lo
que aquí te lo diga. Aquí la regla lo que dice de las tarjetas es, para realizar las compras el cliente debe revisar los datos de su tarjeta. Cuando tú lees este texto, ¿qué estaríamos diciendo? Ok, aquí te da una primera aproximación. Al decir su, te está dando una clave en donde te dice que es una tarjeta. Ok, los datos que se almacenan son tal y tal y tal. Ahora, ¿qué es lo correcto? Si a ti te queda duda, oye, dice que son los datos de su tarjeta, pero no está como que 100% explícito, ¿no? Que sea una. O sea, aquí nos da un indicio. ¿Qué es lo correcto que debe de hacer un diseñador cuando tiene un enunciado que no es tan claro? ¿Preguntar? Exacto. Entonces aquí lo correcto es decir, oye, usuario, tu enunciado me está sugiriendo que es una porque dice su. ¿Es correcto? Es decir, ¿es correcto un cliente debe tener una sola o puede tener varias? Ok, entonces ya ahí te dicen la corrección, pueden ser varias, puede ser una. Entonces ya con eso corriges el diseño. Aquí la idea de esto es que es una sola tarjeta la que puede tener el cliente, y no es correcto que una tarjeta le pertenezca a varios clientes. La tarjeta debe tener un solo dueño. ¿Ok? Aquí si observan, el caso de estudio no dice que pueda hacer esto. ¿Ok? Entonces, en este tipo de situaciones, nuevamente, ok, el enunciado no me dice explícitamente qué es lo que yo le recomendaría en estas situaciones, ¿no? Hay veces que no es posible, el enunciado simplemente no me dice, ¿no? No me dice el segundo enunciado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Efectivamente, la técnica del compañero está bien, es decir, pensar en lo que normalmente va a ocurrir. Pero ¿están de acuerdo que si nos vamos por ese lado, ¿qué sería lo más común? ¿Que la tarjeta le pertenezca a varios clientes o a uno? A uno y se lo presten. A uno y se lo presten. Bueno, ok, si esa es la idea, entonces la podemos proponer, pero no podemos dejar el diseño así, sino tenemos que confirmarlo, ¿no? Tenemos que aclararlo con el usuario. Eso es lo que se llega a hacer en la práctica. Oye, la documentación de análisis no está tan clara como para completar el modelo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, vamos a proponer que esto va a ser así, y entonces en la próxima reunión con usuario vamos a aclarar muy puntualmente, ¿no? Muy puntualmente todas estas dudas, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se refina el diseño, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor lo correcto es cuando estemos haciendo ejercicios de modelado, si a ustedes les surge una duda así, oye, el enunciado no es del todo claro, para eso tenemos el grupo, ¿no? Entonces mandar una pregunta muy rápida, ¿no? En el grupo, oigan, aquí qué debe de ser lo correcto, ¿no? El enunciado no es tan claro, entonces se vale que una tarjeta le pertenezca a varios clientes. Entonces yo ya ahí entro, ¿no? Actúo como usuario final y les digo, no, ¿sabes qué? La tarjeta debe pertenecerle a un solo cliente, ¿no? Repito, hago esta dinámica porque, digo, he tenido así la tentación de poner los ejercicios así bien claros, pero los he preferido dejarlos así justamente para que salgan estos detalles, ¿no? Entonces, ya para efectos del ejercicio de la serie, lo que podemos hacer ahorita es, ya una vez aclaradas estas reglas, pueden ustedes corregir su serie, la corrigen, la califican ya bien y ya la suben. ¿Ok? O sea, no se espanten, no tienen que ponerse mal el ejercicio, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí la regla no es así, la regla debería de ser que la tarjeta le pertenece a un cliente y el cliente registra lo más una tarjeta. ¿Vale? Gracias. No, ¿de qué? Me preguntan aquí en el chat, dice, yo tengo duda en la pregunta B. ¿Qué diferencia existe entre un OO de BMS y un OR de BMS? ¿Alguien me ayuda a contestar? ¿Quién se quiere ganar una participación? Yo. Bueno. Damos ladies first primero, decimos. Sí. ¿Quién dijo? ¿Lisette fue? Yo, ajá. Adelante, Lisette.
Bueno, yo anoté que para empezar, un OODBMS es una base de datos orientada a objetos y un ORDBMS, o sea, por las siglas, ¿no? Es una base de datos relacional y que se le agregan funcionalidades de la programación orientada a objetos. Entonces Ajá. ya como que desde ahí las siglas, pues la OODBMS tal cual ya no maneja el modelo relacional, ya solo son como objetos y también entre sus características es que ocupan más memoria y por lo tanto no son muy usadas. Mientras que una ORDBMS sí usa el modelo relacional, solo que incorpora algunas funcionalidades de orientado a objetos. Y todo se trata como objetos, pero sí hay tablas y demás. Y demás. Es que, bueno, Más que perfecta la respuesta. No tengo es nada que que es, agregar. Sí, adelante. sí vi eso en el documento, o sea, sí está. Pero lo que no, o sea, lo que me causa un poco de conflicto es que en el ODBMS Ujú. no se usan ciertas, como por así decir, funcionalidades que en el ORDBMS. O sea, ahí ya usa funciones, usa datos específicos del cliente y Ajá. eso es lo que me causa conflicto. O sea, porque, o sea, solo porque ya usa o, bueno, trabaja un poco con el relacional, ya deja de ser tan orientado a objetos, Es correcto. solo por eso. Es correcto. O sea, la diferencia básica es que el ORDBMS usa el modelo relacional y el OO no lo usa. Ok. Digamos que esa es la básica, la principal. Ok, Ok. gracias. ¿Sí? O sea, esa es, digamos, la fundamental de ahí del nombre, ¿no? Como comentaba Lisette, de ahí el nombre. La diferencia es que una es doble O y la otra es R, y esa R es simplemente por la diferencia de los modelos. Es como, por ejemplo, una base de datos jerárquica y una relacional. ¿Cuál es su principal diferencia? Pues el tipo de modelo, ¿no? Utiliza una jerarquía para representar a los datos y el relacional, pues ya vimos, ¿no? Utiliza las características pues, de este modelo, ¿vale? Ok, gracias. ¿Alguna otra, chicos? En el I, la verdad no entendí muy bien cómo quedaría. Otra vez te escuché muy lejos, lejos. En el I. Ok, Lisette, En el I ¿verdad? de... Lisette Durán. Sí. Ok, muchas gracias. En el inciso I. Sí, no entendí muy bien cómo quedaría. Ok, déjame leer cuál era el I. Ya, esta pregunta siempre tiene la duda todos los semestres. ¿Alguien sí la pudo contestar? Pues Yo la contesté, pero no puse sé si está que... bien. Yo. Y yo. Es que en los apuntes dice que en vez ¿de qué? De ETL usan MapReduce para modelar. Exacto. Está bien, va por ahí. Miren. La respuesta está en este diagramita. Ok. Lo que está aquí abajo es, digamos, lo que tradicionalmente se hace antes de la aparición del fenómeno de Big Data. Esto es lo que predomina en la industria de la analítica, que es justamente lo que les dice la pregunta, ¿no? Tradicionalmente, típicamente o histórica, a través de la historia se ha utilizado esto, ¿no? Y ahora les pregunta que cuál sería lo nuevo, ¿no? Como que qué sería lo que ahora se usa. Entonces, se me esconde acá, ¿no? Dice, para hacer Business Intelligence tradicionalmente se utilizaba un OLTP, ETL y un Data Warehouse, que sería esta parte, ¿no? Que les acabo de mostrar. Oh, se me esconden las pantallas, caramba. Aquí. Esto es lo tradicionalmente, un OLTP, un ETL y un Data Warehouse, ¿no? Esto es lo que tradicionalmente se usaba. O se usa más bien, no se usa, perdón. Si me escuchan otros profesores me van a linchar si les digo que esto ya está obsoleto, pero no está obsoleto, eso sigue usando. Y mucho. Y dice, ahora con el concepto de Big Data, adicional a lo que ofrece la solución anterior, se incorporan los datos semiestructurados, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura comúnmente empleada para, digamos, atacar estos nuevos requerimientos? Pues básicamente sería que se incorporan
pues estas 3 etapas, ¿no? Nuevas fuentes de adquisición de datos, nuevas maneras de organizar los datos y nuevas maneras de hacer análisis. Entonces la respuesta sería, ¿no? Adquisición de datos, organización de datos y análisis de datos. ¿Cuáles son esas nuevas técnicas? Pues ya son estos ejemplos, ¿no? Nuevas fuentes de datos pueden ser datos de redes sociales, datos de sensores, ¿no? De datos de distintos dispositivos, Internet de las cosas, y nuevas maneras de organizar a través del uso de nuevas tecnologías como Framework MapReduce, ¿no? Apache Spark, etcétera, ¿no? Clusters, ¿no? Incorporación de clusters con escalamiento horizontal y las bases de datos no SQL para hacer la cuestión de la analítica, ¿vale? Entonces esa sería la respuesta. ¿Dudas? ¿Alguna otra? Sí, más o menos aclaré la I. Muy bien. Vamos a, entonces, si no hay Gracias, más dudas, profe. ya con esto, pues tendremos ya su serie lista, ¿no? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten hasta ahorita? ¿Todo bien? Hasta aquí sería el primer parcial. Ok, entonces no los voy ahorita a preocupar con eso. El próximo martes nos ponemos de acuerdo, ahora sí, después que hagamos el quiz, para definir la fecha del primer parcial, que muy seguramente sería de esta semana que viene a la siguiente. ¿Vale? No los voy a... Podríamos hacerlos ya la siguiente semana, o bueno, a menos que quieran hacerlo el viernes de la siguiente semana, tal vez. Sería bueno, ¿no? De una vez. ¿No? Pero si quieren lo discutimos el... No podemos, dice Octavia aquí. Luego, ¿no? Dicen que no. Bueno, vayan pensando, el martes decidimos, ¿no? Dice, aún hay tiempo, dice. No se crean, vamos ya atrasados, en el laboratorio, la práctica de esta semana ya es la 3. Sí, también tienes razón, nos falta ver los ejercicios. Ok, sí, no se preocupen, no lo vamos a hacer la siguiente semana. Pero ya vamos ligeramente atrasados. En esta semana ya hacemos práctica de modelado y apenas voy a empezar con el tema de modelado, que es el tema 4. Entonces, bueno, ahí en laboratorio voy a tener que adelantarles un poquito de conceptos, ¿no? No sé, de repente van a darse cuenta que tengo que repetir algunos conceptos en teoría y luego los tengo que ver en laboratorio. Pues eso es porque es complicado llevar exactamente una sincronía entre laboratorio y teoría, ¿no? Yo creo que se les ha pasado en varias materias. Que por cierto yo nunca estuve de acuerdo que el laboratorio estuviera separado de la teoría, ¿no? Con un grupo diferente, pero pues bueno, ya lo hicieron así, ya qué podemos hacer, ¿no? Debió haber estado el laboratorio con el mismo profesor, pero bueno. La cuestión es que vamos algo atrasadones, ¿no? Con respecto al avance del temario. Entonces no crean que vamos tan rápido. Ok, entonces la serie, no hemos definido la fecha de la serie del tema 3. Es cortita la serie del tema 3, no nos vamos a tardar tanto realmente. Creo que estuvo un poco más larga la del 2. Déjenme ver, no se las he agendado, ¿no? Pues les parece si la dejamos para, ¿qué les gusta? Jueves, igual, misma técnica. Jueves serie 3. Viernes sería pues la práctica que sigue y así nos las llevamos. Sí, está bien, profe. Sí, Ok, me parece y bien. el martes haríamos quiz de tema 3. Vamos ahí para que le echen su revisada al PDF. Bueno, nos quedan 10 minutos. Voy a empezar con tema 4 porque sí me urge empezar con el tema 4, ¿no? Respecto a la tarea 5, sí. Ya todos entregaron, ya nadie está pendiente, ¿verdad? De subir la tarea de que era de una palabra. Ya no voy a aceptar tareas de esta en específico. Hasta cerramos ya la recepción de tareas tema 5, ¿ok? A ver, entonces podemos ya decir la respuesta. Sí. ¿Qué encontraron? ¿Quién me dice? Nombre del TO Space. Yo Pues, encontré que era users. ajá. ¿Alguien Y encontró también había otra? una que era system.
Pero pues Yo ahí encontré, hay yo encontré que controversia. dependía del tipo de uso que se le daba. Ok. System, algunos dicen que system, otros dicen que Users. users. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿No? Ok, la respuesta correcta es users. Ok. System también es un table space, pero system es un table space que se utiliza para cuestiones de administración. Ok, que está, su dueño es el usuario sys. Ok, entonces no era system, es users. Y por eso les hice la aclaración que es una base de datos cuando es creada a través de DBCA. Si DBCA se encarga de crearla, DBCA utiliza users como table space. Ok, ni modo, puro fail, ¿verdad? Ni modo. Bueno, no se ganaron sus puntos extras, pero tienen su 10 de todas maneras en esa tarea, ¿no? Aunque se hayan equivocado, cuenta. Pero bueno, los que le atinaron pues tienen puntos extras. Obviamente que la bibliografía esté bien, ¿eh? Luego bueno, no le ponen, ¿no? Pues no vale así. Ok, dice otra duda respecto a la práctica complementaria 2. De hecho, les iba a comentar aquí unos detalles. Ya ni vamos a ver nada del tema 4, pero bueno. Dice... En la consulta relacionada a sinónimos, si usamos sinónimo o sinónimos, aparecen diferentes resultados. ¿Hay algún problema con eso? Solo ponemos el resultado en singular, como dice la práctica. Lo que pasa es que pones sinónimos con S, me imagino que te da un número menor de registros. Y si lo pones en plural, yo creo que te da no, más bien, sí, en singular te debe de dar más registros y en plural menos, ¿no? Porque estás excluyendo. Entonces, hay que dejarlo en singular, ¿no? En plural aparecen más. Más bien, entonces, la consulta tal vez está un poco mal planteada. Lo que podrían hacer para que no ocurra eso es hacer lo siguiente. Esa condición la tienes en la cláusula where, ¿no? Me imagino. Entonces, ¿dónde ya se me perdió aquí? Ya que está. Podrías ponerle así, like, y le pones por ciento y le pones synonym, así. Entonces, con esta consulta te va a considerar tanto en singular como en plural, ¿vale? Bueno, diré entre comillas, ¿no? Una cosa así. Y así ya abarcas ambos casos. Ok. Y por ejemplo, o sea, yo usé algo similar, o sea, la puse justamente en singular y me aparecían 16 opciones de 2 tablas. Me aparecían 2 tablas y cada una tenía 9. Y en esas 9 me aparecían, Aquí la consulta la lanzas al diccionario, ¿no? Es algo así como Ajá. select, no sé, asterisco, from dictionary, ¿no? Ajá. Y aquí la condición, pongan con que nada más like nombre, no, es table name, ¿no? Ajá. Table name y ponle, espera, like table name. No, espérame. Where table name. Ajá. Y le pones like y así. La ponía así y me la marcaba como mal. ¿Le marcaba error de sintaxis, algo así? Ajá. Y tuve que agregar la línea de or comment, like synonym. Y me aparecían solo 9. Y ya cuando agregué el plural, me mostró solo 4, que sí venía en el nombre, nada más eso. Porque en la otra me parecía política o algo así. Yo creo que a lo mejor tendrás algún error de sintaxis. Prueba esta. O sea, este ejemplo. Con esta sentencia. Yo creo que no deberías de tener problemas, ¿no? Y si quieres, para que no nos quedemos con la duda, mándame el error que te generó y ahí te puedo aclarar. No, pues mira, te equivocaste por esto y esto. Ok, ¿no? Gracias. Esta es muy genérica, con esta abarcarías todas las vistas del diccionario que tengan que ver que tengan la palabra sinónimo.
Y ahí estás de acuerdo que ahí abarcas todo, ¿no? Singular, plural, ¿no? De todas maneras, no se preocupen, o sea, si les dan 9, 10, o sea, el chiste es que ahorita más o menos se queden con la idea de lo inmenso, de lo grande que es el diccionario de datos, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta relacionado con su práctica complementaria 2 que hayan tenido problemas? ¿Nada? Profe, por ahí lo de de repente... Sí, la adelante. rúbrica, ¿sí teníamos que agregarla? No, ya no tiene. Ok. Ya las quité. Uf, pues ya, ya se la había pues. ¿Se la pusiste? Sí. Me imagino que descargaron una versión viejita, algo del estilo. Sí, pues. Porque yo la actualicé ya, a lo mejor la descargaste la práctica muy antes. Y ya no tiene, según yo, ya está No, pero yo la actualizada. chequé hoy en la mañana. ¿Y si tiene rúbrica? Sí. La práctica 3 también todavía tiene rúbrica. No, pero ahorita estamos en la 2. No me digan que tiene rúbrica. A ver. Ya no debería, ya según yo ya la actualicé. ¿Qué onda? A ver. Oh. No está actualizada, qué feo. ¿Qué onda? ¿Febrero 20? No, pues no está actualizada, oigan. ¿Qué pasó aquí? No sé. Se supone que yo ya había actualizado esa práctica. No, qué barbaridad. Necesito un ayudante. Básicas 2. ¡Ey! Acá está. No, pues quién sabe, aquí la tengo igual. Yo tenía la clarísima certeza de que ya estaba actualizado esto y por lo que veo no está. Bueno. Ok, no se preocupen, pues ya déjenla así. Pero no, el chiste es que estas rúbricas feas ya no me agradaron, ¿no? Porque quitan mucho tiempo realmente. Entonces también ustedes de estarla ya anexando, ¿no? Y de estarla extrayendo del PDF y pasarla a su reporte. Entonces para eso este semestre lo que hice fue agregué una genérica, que se acuerdan que la comentamos al inicio del semestre, y ya no necesitamos ponerla en cada documento. Entonces con que ustedes se aseguren en cada reporte que cumplen con todo lo que dice esa rúbrica, ya no hay que ponerla. Entonces, si ya entregaron su reporte y ya la subieron así, no hay problema, déjenlo así. Entonces, para la siguiente voy a asegurarme de que esté actualizado esto, ¿no? Ok, profe. Gracias. Sí, perdón, pero bueno, ahí falló la sincronización de repente. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues ya empezamos la siguiente semana con el tema 4. Ahorita en laboratorio voy a tener que darles un poco del tema 4. No se me aburran si de repente repito algo en laboratorio y acá, pues ni modo, ¿no? Por la cuestión de que no vamos tan a la par. Y pues tenemos algunos compañeros que no están en el grupo, ¿no? Entonces no puedo, tengo que repetirlo forzosamente en teoría. Entonces, nos vemos, bueno, nos escuchamos en unos minutos, los de laboratorio y los demás, pues nos escuchamos la próxima semana. Profe, ¿Qué pasó? para el laboratorio, ¿usamos Linux o usamos Windows? ¿O no importa ahorita? No importa ahorita, si quieren, pueden entrar con el sistema que quieran ahorita. ¿Ok? Ok, gracias. Dale. Nos vemos. Nos vemos, profe. Buen fin. Bye. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.